Niño llora en la tumba de su madre y dice: ella todavía está viva. Hasta que un millonario que estaba allí hace algo que deja a todos en shock. El panteón estaba casi vacío. Era un día nublado, con ese aire húmedo que se pega a la piel y no te deja respirar bien. Las flores frescas en la tumba todavía tenían gotas de agua encima, como si también lloraran. Emiliano estaba hincado frente a la lápida, con los pantalones llenos de tierra y las manos apretadas. Tenía los ojos hinchados, la cara manchada de lágrimas secas y nuevas, y una expresión que no parecía de un niño de 9 años. Parecía alguien mucho más grande, alguien con el corazón partido. No decía mucho. Solo veía la foto de su mamá, esa que habían puesto en un marco de madera, justo encima del nombre grabado en piedra. Laura Guadalupe Méndez López. Abajo, las fechas. Nació en 1988, murió hace 5 días. Eso decía la lápida. Pero Emiliano no dejaba de mover la cabeza. Ella no está ahí. No está muerta. No puede estar muerta. Esas palabras le daban vueltas en la cabeza, una y otra vez. De pronto, soltó una frase bajito, con la voz ronca de tanto llorar. Ella todavía está viva. Óscar, su papá, estaba unos pasos atrás, con las manos en los bolsillos y el rostro endurecido. Se notaba que también había llorado, pero ahora solo le quedaba el cansancio. Caminó hasta el niño, le puso la mano en el hombro, intentando ser firme sin sonar enojado. Emi, ya, por favor. Ya te dije, tu mamá ya no está. Se fue, mijo. Tienes que entenderlo. Pero Emiliano no se movía. Ni siquiera lo miró. Siguió ahí, como si estuviera esperando que la tierra se abriera, o que su mamá saliera caminando de entre las flores. Los ojos le brillaban de rabia y miedo. No, dijo, sin levantar la voz pero firme. Esa no es mi mamá. Óscar frunció el ceño. Se arrodilló junto a él, tratando de entender. Pensó que el niño estaba en shock, que todavía no aceptaba lo que había pasado. Pensó que tal vez alguien le había dicho algo en la escuela, o que tenía una idea equivocada sobre la muerte. ¿Cómo que no? Claro que sí, Emiliano. Yo estuve ahí, en el hospital. Yo firmé los papeles. Su voz se cortó. Yo vi cómo se apagaba, ¿te acuerdas? Tú también estuviste conmigo cuando nos dijeron... No es ella, repitió Emiliano, con los dientes apretados. Óscar lo abrazó con fuerza. El niño se quedó quieto, como una piedra. Los dos estaban cubiertos de polvo, de flores rotas, de dolor. Un dolor que no se iba aunque la gente mandara mensajes de mi más sentido pésame o trajera comida caliente a la casa. A lo lejos, Estela, la abuela materna, los miraba con los ojos vacíos. Se había quedado sentada en la banca del pasillo de cemento que dividía las tumbas. Estaba tan ida que ni siquiera reaccionó cuando su nieto gritó de nuevo. No es ella. Mi mamá me dijo que si algo le pasaba, no creyera todo lo que... ¿Viera? Óscar volteó, confundido. Se le revolvieron las tripas. Le temblaron las manos. Nunca le había contado eso, ni siquiera a él. ¿Cuándo se lo había dicho? ¿En el hospital? ¿En casa? Se acercó la abuela, lenta, como si todo le pesara. Vio al niño con tristeza. Tocó la lápida con la yema de los dedos. Mi Laurita está aquí. Aunque no lo parezca, está aquí, dijo, como para sí misma, con los ojos brillosos. Emiliano no respondió. Se levantó y se fue corriendo entre las tumbas, sin decir una palabra más. Óscar tardó unos segundos en reaccionar. Cuando lo alcanzó, el niño ya estaba sentado junto a una tumba vieja, abrazando las rodillas. Temblaba. No me creen, murmuró Emiliano, con los ojos clavados en el suelo. Óscar se sentó junto a él. No dijo nada por un buen rato. Solo miró al frente, sintiendo que algo no cuadraba. Tal vez no era solo el dolor. Tal vez de verdad había algo raro.
pero no quería pensarlo. Era demasiado. Era absurdo. ¿Por qué dices que no es ella?, preguntó. Por fin. Emiliano no contestó. Solo levantó la mirada y dijo algo que a Óscar le quedó grabado, como una herida que nunca cerraría. Porque mi mamá nunca me mentía. Y ahí se quedaron, en silencio, mientras las nubes parecían ponerse más pesadas y el viento comenzaba a soplar más fuerte. Nadie lo sabía. Pero ese día, en ese momento exacto, algo empezó a moverse detrás de toda esa historia. Algo que cambiaría la vida de todos. La casa ya no sonaba igual. Ya no olía igual. No había risas, ni pasos apurados, ni el olor a café, con pan que siempre salía de la cocina. Solo quedaba un silencio raro, incómodo, de esos que se sienten hasta en los huesos. Emiliano dormía en el cuarto de su abuela desde el funeral. No quería entrar al suyo. Tenía miedo, aunque no lo dijera. Todo ahí le recordaba a ella. Estela, su abuela, lo veía dormir desde la puerta. El niño hablaba entre sueños. A veces lloraba, a veces decía «mamá» y estiraba la mano como si quisiera tocar algo que no estaba ahí. A ella se le apretaba el pecho, pero no lloraba. Ya no le salían lágrimas. Tenía la mirada apagada. Se movía lento, sin ganas. Preparaba el desayuno, por costumbre, pero casi no comía. Apenas si le daba unos tragos al café, mientras veía por la ventana sin mirar nada. Óscar estaba peor. No hablaba con nadie. Se encerraba en el cuarto principal y dormía hasta tarde. Luego se iba sin decir ¿a dónde?, sin celular, sin avisar. A veces regresaba borracho. A veces no regresaba. Estela ya ni lo reclamaba. Sabía que cada quien sufría como podía, pero por dentro estaba empezando a hartarse. Un sábado por la mañana, Emiliano se despertó antes de lo normal. Se levantó, sin hacer ruido, y entró a su cuarto. Todo seguía igual que el último día que vio a su mamá. La bata colgada detrás de la puerta. Sus sandalias a un lado de la cama. El cajón del buró cerrado, como ella siempre lo dejaba. El niño fue derecho ahí, como si supiera lo que buscaba. Abrió el cajón con cuidado y sacó una libreta pequeña con tapas moradas. Era un diario. Se sentó en la cama y empezó a leer. No entendía todo, pero sí lo suficiente. Hablaba de cómo se sentía su mamá durante los tratamientos, de las cosas que no quería decirle a él ni a nadie. Decía que tenía miedo, pero que si algo le pasaba, su hijo tenía que saber que lo había hecho todo por él. Emiliano abrazó la libreta como si fuera ella misma. Estela lo encontró ahí, quieto, con los ojos llenos de lágrimas. No lo regañó. Se sentó con él, le acarició el cabello y le dijo que ahí iba a estar siempre. El niño no dijo nada, solo la miró y le preguntó en voz baja: ¿Tú crees que ella está con Dios? La señora tragó saliva. Le tembló la barbilla. Sí, mijo, yo creo que sí. Pero Emiliano volvió a bajar la mirada. No estaba convencido. Esa misma noche, Estela decidió hablar con Óscar. Lo esperó despierta. Cuando llegó, traía los ojos rojos y olía a cigarro. «Tenemos que hablar», le dijo sin rodeos. Él se dejó caer en el sillón como si no tuviera fuerza en las piernas. «No puedo, suegra. No tengo cabeza para nada». «Pues vas a tener que tenerla», contestó ella firme. «Porque tu hijo te necesita. Y yo también». Óscar se cubrió la cara con las manos. Se le notaban los días sin dormir, las ojeras marcadas, el alma hecha pedazos. Se quedó así un rato, hasta que dijo algo que Estela no esperaba. ¿Y si no era ella? La señora lo miró seria. ¿Cómo? No sé. El niño me lo dijo y... Suspiró. Me está volviendo loco, pero hay algo que no me cuadra. Hay cosas que no vi. Me fui 2 días del hospital. Cuando volví, ya estaba sedada. Ya no hablaba. Todo fue muy rápido. Estela se quedó callada. No lo había dicho en voz alta, pero también tenía dudas. Recordaba que cuando vio el cuerpo en la caja, sintió raro.
No por el dolor, por otra cosa. Como si fuera ella, pero no del todo. Pensó que era el maquillaje, la palidez, el cáncer. Pero ahora que Oscar lo decía... ¿Tú la reconociste bien?, preguntó él con miedo. La señora tardó en contestar. No sé, hijo. No sé. A la mañana siguiente, Emiliano no estaba en la casa. Salieron a buscarlo por todos lados. Oscar preguntó en la tienda, en la escuela, con los vecinos. Nadie lo había visto. Lo encontraron a media tarde, en el panteón otra vez. Sentado frente a la tumba, con la libreta de su mamá en las piernas. La tierra todavía estaba suelta, y algunas flores se veían marchitas. Cuando vio a su papá, solo dijo: ella me dijo que no creyera todo lo que viera. Oscar no lo regañó. Solo se sentó a su lado y le pasó el brazo por los hombros. El niño se dejó abrazar. ¿Sabes qué, hijo? Vamos a averiguarlo. Juntos. Si tú crees que algo está mal, yo también quiero saber. Estela los miraba desde el coche, con la puerta abierta. Sus ojos llenos de preocupación, pero también con algo nuevo, como una semilla chiquita de esperanza, o tal vez de verdad. La cosa es que, aunque todos pensaban que el dolor se iba a calmar con el tiempo, en esa familia el dolor seguía vivo, duro, presente, y ahora, con una duda que empezaba a crecer cada vez más. Julián iba sentado en el asiento trasero de la camioneta, con la mirada clavada en el celular, pero sin ver nada. Llevaba el traje sin corbata, la camisa abierta hasta el segundo botón y el reloj carísimo en la muñeca, pero no tenía cara de empresario exitoso. Tenía cara de alguien que no ha dormido bien en varios días. Afuera, las calles de la Ciudad de México pasaban rápido, llenas de ruido, de gente, de caos, pero él seguía clavado en su cabeza. Acababa de llegar desde Monterrey, por temas de la empresa. No pensaba quedarse más de 3 días, pero desde que aterrizó traía una espina en el pecho que no lo dejaba respirar bien. Una sensación rara que lo seguía desde hacía semanas, aunque no quería admitirlo. Todo empezó cuando, por casualidad, vio una publicación en Facebook. Una conocida de la prepa había compartido una foto del funeral de una tal Laura Méndez. Al principio no le prestó atención, hasta que vio la cara del niño en la imagen. Ese niño tenía los ojos de alguien que él conocía muy bien. Tardó un rato en atar los cables, pero cuando cayó en cuenta, se le fue la sangre a los pies. Laura Guadalupe Méndez, su ex, la única mujer que de verdad le había dolido perder. Se dejaron hace más de 10 años y no volvió a saber nada de ella. Un día, sin más, ella desapareció. Cambió de número, de redes, de dirección. Lo bloqueó de todo. Nunca entendió por qué. Y ahora resulta que estaba muerta. Le pidió a su chofer que lo llevara directo al hotel. No quería ver a nadie. Subió a su suite en silencio, se quitó el saco y lo aventó al sillón. Se quedó un rato parado frente a la ventana, viendo la ciudad, y luego fue a servirse un whisky. A media tarde, volvió a abrir la publicación. Miró la foto del funeral con más calma. Era en un panteón común, nada lujoso. Las flores eran simples, muchas veladoras, un altar hecho con cariño. En la caja estaba el cuerpo de una mujer. La cara apenas se notaba, pero había algo extraño, algo que no le cuadraba. Amplió la imagen, se acercó más. El ángulo no ayudaba, pero había algo en esa cara, o en lo que no estaba. Esa no era Laura, o al menos no la que él recordaba. Julián no era ningún loco. Había cerrado tratos, con gente dura, sabía negociar con tiburones, y nunca se dejaba llevar por corazonadas. Pero esto era distinto. No podía dejarlo pasar. Algo en su estómago le decía que había más detrás de esa muerte. Marcó desde su número privado. «Arturo, necesito un favor. Consígueme el número de la funeraria que organizó el entierro de una mujer». Sí, se llamaba Laura Méndez. Y también ubica qué panteón fue. «Quiero ir mañana». Esa noche no durmió. Se quedó viendo fotos viejas en su computadora.
las pocas que le quedaban de cuando salían juntos. Tenía una de Laura riéndose con una nieve en la mano, otra donde estaban abrazados en una feria, y una más donde ella le escribía algo en la mano con plumón. Sonrió con tristeza. ¿Dónde te metiste, Laura? Al día siguiente, llegó al panteón temprano. Llevaba lentes oscuros, pero no por el sol, sino por si alguien lo reconocía. Caminó entre las tumbas hasta que encontró la correcta. Ahí estaba. La lápida era sencilla. No tenía ni 2 semanas de puesta. Había flores nuevas y un peluche pequeño al lado, de esos que dejan los niños. Se quedó ahí parado, en silencio. Sintió un nudo en la garganta. La vio por última vez cuando ella tenía 27. Ahora se suponía que estaba enterrada. Ahí. No lo podía creer. Y lo que más le pesaba era que no le avisaron. Nadie. ¿Por qué no me buscaste, Laura?, murmuró. De pronto escuchó una voz a lo lejos. Un niño. «Papá, ya vámonos». Julián se volteó. Vio a un hombre con un niño de la mano, caminando entre las tumbas. El niño era Emiliano, el de la foto. Y el papá, bueno, ese no lo conocía. Pero se quedó observando cómo el niño volteaba hacia atrás, hacia la tumba, y parecía que se quería quedar ahí para siempre. En ese momento, algo en el estómago de Julián le dijo que ese niño era suyo. No tenía cómo probarlo, no tenía pruebas, ni fechas, ni lógica, pero lo sintió. Y cuando Emiliano pasó cerca de él, lo vio directo a los ojos, y fue como si se mirara a un espejo de cuando era niño. Esperó a que se fueran y volvió a mirar la tumba. Aquí hay algo que no está bien. Sacó su celular. Tomó una foto a la lápida y se la mandó a Arturo. Consígueme todo sobre esta muerte. Certificado, hospital, acta, y si hay forma de ver el cuerpo. La quiero. Del otro lado de la ciudad, en una oficina de cristal y concreto, Arturo ya sabía lo que eso significaba. Cuando Julián se metía así en algo, no paraba hasta llegar al fondo, aunque tuviera que mover cielo, mar y tierra. La computadora estaba encendida desde hacía horas. En la pantalla, decenas de ventanas abiertas, redes sociales, registros públicos, notas de prensa local, foros vecinales. Julián no se había bañado ni cambiado de ropa. Seguía con la misma camisa arrugada del día anterior, el cabello revuelto y el vaso de whisky ya caliente al lado del teclado. Arturo le había mandado un correo con varias fotos del funeral. No eran las mismas que andaban circulando por Facebook. Estas eran más claras, tomadas por alguien que sí estuvo cerca de él. Ataúd había una en particular que no podía dejar de mirar. La imagen mostraba el momento exacto en que estaban cerrando la caja. Julián amplió el rostro de la mujer y lo comparó con una foto de Laura que tenía guardada desde hacía años. Puso ambas imágenes lado a lado. Una era de una mujer viva, con una sonrisa grande y ojos brillantes. La otra, pálida, sin vida, con un maquillaje exagerado como para disimular algo. Se quedó viendo los labios, la nariz, las cejas, y se le enchinó la piel. No era ella, o al menos, no del todo. Parecía una copia, una versión parecida, como esas actrices que contratan en programas de crimen para que actúen de víctimas. Algo no cuadraba. No eran solo las facciones, era la expresión, la forma del rostro. Laura tenía un lunar chiquito en la frente, del lado derecho. En la foto del cadáver no estaba. Podía ser el ángulo, el maquillaje. Pero Julián no era de los que dejaban pasar detalles. Llevaba años cerrando tratos millonarios porque se fijaba justo en eso, lo que otros pasaban por alto. Se levantó de golpe, caminó por la habitación como fiera enjaulada y volvió a sentarse frente a la compu. Hizo zoom otra vez. Revisó los detalles de las uñas. Laura siempre se pintaba de rojo. Esa mujer las tenía color perla. Miró los lóbulos de las orejas. Laura no usaba aretes grandes. Esa mujer tenía agujeros marcados, como si usara arracadas todo el tiempo. Cada vez se convencía más. «No eres tú», dijo en voz baja, como si hablara con la foto.
No eres tú. En eso, Arturo le marcó por videollamada. ¿Qué averiguaste?, soltó Julián antes de que su amigo hablara. Te van a interesar. El certificado de defunción dice que la mujer murió de complicaciones por cáncer. Diagnóstico terminal. Hospital San Miguel, en Iztapalapa. ¿Ese hospital sigue funcionando? Sí, pero es chico, privado. Casi nadie lo conoce. ¿Y los doctores? Aquí viene el detalle. El médico que firmó el certificado, un tal doctor Víctor Figueroa, renunció justo el día después del funeral. Y se fue del país. Julián cerró los ojos, apretó los puños. ¿A dónde? No hay registro. Solo dice salida por motivos personales. Como si lo hubieran borrado del mapa. ¿Y los familiares? ¿Quién reclamó el cuerpo? Arturo se quedó callado unos segundos. Luego dijo: la hermana, Rebeca Méndez López. El nombre le sonaba. Claro, era la hermana mayor de Laura, una mujer que nunca le cayó bien. Siempre se metía en todo, siempre andaba detrás del dinero. Nunca le creyó sus sonrisas. ¿Tienes una foto de ella? Te la mando. Le llegó al instante. La imagen mostraba a Rebeca en el funeral, llorando frente al ataúd, con unas gafas oscuras y un vestido negro ajustado. A su lado, el mismo hombre que Julián había visto en el panteón. El papá del niño. Julián volvió a mirar la imagen del ataúd. Cada detalle le gritaba que algo estaba mal. Era como si todos supieran algo que él no. Como si la mentira estuviera justo frente a sus ojos y nadie más la quisiera ver. Marcó a Arturo otra vez. Consígueme una cita con alguien del hospital. No importa si es recepcionista o guardia de seguridad. Quiero entrar. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Pero necesito ver el cuarto donde se supone que ella murió. Esa noche no durmió otra vez. Se quedó viendo las fotos, una por una, comparando ángulos, detalles, sombras. Y de pronto, algo lo detuvo en seco. Una imagen que casi no había notado. En una de las fotos del funeral, tomada desde lejos, se veía a un niño abrazando el ataúd con fuerza. En su mano había algo, una pulsera. Era roja, con letras blancas. Julián acercó la imagen. Leyó con dificultad lo que decía. Confía en lo que sientes. Era una pulsera igualita a la que Laura le regaló a él una vez, cuando estaban juntos. La misma frase, la misma tipografía. Lo recordaba porque Laura siempre repetía eso cuando discutían. Le decía que no todo era lógica, que a veces había que escuchar al corazón. Sintió que le temblaban las piernas. «Tú me estás diciendo algo, ¿verdad?», le dijo a la pantalla. Y por primera vez en mucho tiempo, Julián no dudó. Algo estaba escondido. Alguien estaba mintiendo. Y él no iba a parar hasta saber la verdad. Julián llegó al Hospital San Miguel en la mañana, con una chamarra oscura y una gorra para no llamar la atención. El lugar era más chico de lo que imaginaba. Una entrada vieja, con letras desgastadas, una recepción sin cámaras y 2 guardias medio dormidos en la entrada. No había filas, ni enfermeras corriendo, ni ese ruido constante de los hospitales, grandes. Todo era silencio. Frío. Se acercó al mostrador con paso firme. Una señora mayor estaba escribiendo algo en una libreta. Ni computadora tenían. «Buenos días. Estoy buscando a alguien que estuvo internado aquí hace poco. Se llamaba Laura Méndez». La señora levantó la vista. Lo miró de arriba abajo. ¿Familiar? Sí. Conocido muy cercano. Estoy ayudando a su hijo con unos trámites, respondió, sin pensarlo mucho. Ella se levantó y fue a buscar unos papeles a una caja metálica. Pasó hoja tras hoja y luego negó con la cabeza. Aquí no tengo nada. ¿Seguro que fue aquí? Me dieron este hospital como referencia. Ella murió hace unas semanas. ¿Y quién se lo dijo? La hermana, Rebeca Méndez. En cuanto mencionó ese nombre, la señora parpadeó.
como si algo se hubiera encendido. Cerró la caja y lo miró más seria. «Espéreme aquí». Entró por una puerta lateral y tardó varios minutos. Julián se apoyó en el mostrador y empezó a mirar a su alrededor. Todo ahí se sentía raro, demasiado limpio, demasiado vacío, como si no hubiera movimiento, como si nadie estuviera realmente enfermo. La señora volvió con un papel doblado en la mano. «Lo único que encontré fue esto. No debería dárselo, pero bueno. Dice que esta paciente ingresó con ese nombre, pero no tiene más datos. Ni CURP, ni número de seguro, ni nombre del doctor. Solo paciente terminal, cáncer etapa 4. Eso es todo. ¿Y quién firmó el ingreso? No aparece». Julián se quedó viendo el papel. Era una hoja cualquiera, sin membrete, sin sellos oficiales. Ni siquiera parecía un documento de hospital. Parecía escrito al aventón. ¿Quién atendía aquí a los pacientes de cáncer? Ya no tenemos oncólogo. El último se fue hace poco. Se llamaba Figueroa. Sí, ya lo conozco. ¿Quién más trabajaba con él? Una enfermera, se llamaba Mayra. ¿Y está? Renunció al mismo tiempo. Julián sacó un billete delgado del bolsillo y lo dejó sobre el mostrador. ¿Dónde la puedo encontrar? La señora dudó unos segundos. Luego tomó el dinero con rapidez y escribió un nombre y un número en un post-it. «Dile que vas de parte de Luz, pero no digas que yo te lo di». Salió del hospital sin mirar atrás. Llamó al número de inmediato. Lo contestó una voz de mujer, joven, con acento nervioso. «¿Mayra? ¿Quién habla?» «Me llamo Julián. Quiero preguntarte sobre una paciente que estuvo en San Miguel». «Laura Méndez». Hubo un silencio. Casi podía escuchar cómo le temblaba la respiración al otro lado. «No sé de qué me hablas». «Sí, sabes. Te pagaron por algo. Pero yo no quiero problemas. Solo quiero saber qué pasó con ella. Si murió de verdad». «¿Quién eres tú?» «Alguien que la quiso mucho. Y alguien que sabe que algo no cuadra». Mayra guardó silencio. Luego dijo algo que lo dejó frío. «Esa mujer no murió ahí». Julián parpadeó. «¿Cómo que no?» «Ella llegó con otro nombre. Venía en muy mal estado, con fiebre, con dolor en todo el cuerpo. Pero no estaba tan grave como dijeron. Estuvo una semana. Después, alguien vino por ella y se la llevaron. Dijeron que era su familia, pero nadie firmó salida oficial. Y después, apareció en un ataúd». «¿Estás diciendo que la mataron?» «No lo sé. Solo sé que yo la vi salir viva». Julián sintió que el corazón se le salía por la garganta. «¿Tienes una foto de ella?» «Tengo una. Se la tomé cuando recién llegó, por si había que hacerle ficha médica». «Te la mando». Colgó. Pasaron 5 minutos eternos. Luego, un mensaje. Foto adjunta. Era ella, con el cabello corto, más delgada, ojerosa, pero viva, sentada en una camilla, viendo a la cámara, con los ojos bien abiertos. Julián la descargó de inmediato y la guardó con contraseña. Tenía la prueba. Ahora no era solo una sospecha. Marcó a Arturo sin perder tiempo. «Ya no estamos investigando una muerte, Arturo. Estamos buscando a alguien que está viva». Y al otro lado de la ciudad, en la casa de Estela, Emiliano abrió el cajón del buró y volvió a sacar la libreta de su mamá. La volvió a leer desde el principio. Había algo que le llamaba la atención, una hoja con una frase que él no había notado antes. «Si estás leyendo esto, es porque no me dejé desaparecer». Emiliano estaba en la azotea de la casa, sentado en una cubeta volteada, con la libreta morada de su mamá en las piernas. Era el único lugar donde se sentía tranquilo. Desde ahí veía los techos vecinos, los tanques de gas, la ropa colgada, en los lazos y en las tardes, cuando el cielo se ponía naranja, todo se calmaba un poco. En su cuarto no podía estar. Todo le hablaba de ella, su voz, su olor, sus canciones, hasta la crema para las manos que ella usaba. Pero en la azotea era distinto.
Ahí pensaba mejor. Desde que encontró la libreta no pasaba un solo día sin leerla. No entendía algunas cosas. Había palabras médicas, frases cortadas, dibujos raros, pero lo importante sí lo entendía. Su mamá había escrito que no confiaba en ciertas personas, que sentía que la estaban vigilando, que si algo le pasaba, él tenía que quedarse cerca de su tía Estela y no soltar su cuaderno nunca, que no le dijera nada a Rebeca, que esperara señales, que un día alguien iba a buscarlo. Eso no lo había dicho en voz alta, ni a su abuela, ni a su papá, ni a nadie. Solo lo sabía él. Y aunque le daba miedo, también le hacía sentir que tenía un propósito, como si su mamá le hubiera dejado una misión. Bajó a la cocina cuando escuchó que Estela lo llamaba para cenar. Se sentaron los dos en silencio, como casi todas las noches. Él empujaba el arroz con el tenedor, sin ganas. Ella lo miraba de reojo. ¿Todo bien, mijo? Sí, abue. ¿Qué estabas haciendo arriba? Nada. Leyendo. Estela suspiró. Sabía que el niño no hablaba mucho desde que Laura murió, pero cada día lo veía más raro. Se encerraba, no jugaba con nadie, no quería ver la tele, ni ir al parque. Algo cargaba por dentro, y ella lo sentía, como si estuviera escondiendo algo. Sí, un día quieres contarme algo, lo que sea, yo estoy aquí, ¿sí? Emiliano solo asintió y siguió comiendo, pero por dentro, su cabeza estaba llena de preguntas. ¿Por qué su mamá no quería que confiara en Rebeca? ¿A qué señales se refería? ¿Y quién era la persona que iba a buscarlo? Esa noche se quedó, despierto hasta tarde. Se metió en la cama, con una linterna escondida bajo la almohada, y volvió a abrir la libreta. En una página casi al final, que antes no había visto bien, había una fecha escrita con tinta roja, 20 de abril. Y junto, una palabra que no entendía. Códice, frunció el ceño. Era un nombre raro. Pensó que era un lugar. Agarró el celular viejo que tenía guardado, uno que su mamá le había dejado para emergencias, y buscó esa palabra en internet. Aparecieron cosas de libros, documentos antiguos, pero luego vio algo que lo hizo frenar. Había un café en la ciudad que se llamaba así, Café Códice, y justo en la publicación decía: eventos privados, espacio, seguro, discreto, ideal para citas confidenciales. Emiliano sintió un escalofrío. ¿Y si su mamá había ido ahí? ¿Y si esa era la señal? Escribió el nombre del lugar en una hoja y la metió en su mochila. Al día siguiente, en la escuela, no puso atención a nada, ni en matemáticas, ni en historia, ni siquiera en el recreo. Solo pensaba en cómo llegar a ese café sin que nadie lo notara. No podía decirle a su abuela ni a su papá, y mucho menos a su tía Rebeca. Tenía que hacerlo solo. Y justo a la salida, cuando iba rumbo a casa, un carro se le emparejó. Era un coche negro, nuevo, con vidrios polarizados. La ventana del copiloto bajó, y adentro vio a un hombre de traje. Pelo corto, lentes oscuros. Emiliano, Elí, niño, se congeló. No contestó. No te asustes, me llamo Julián. Yo conocí a tu mamá hace muchos años. Emiliano retrocedió un paso. Iba a correr, pero Julián sacó algo de su chamarra. Una foto. Era una imagen vieja, en papel, Laura, mucho más joven, abrazando a Julián en una feria. Sonreían. Estaban felices. Tu mamá me habló de ti. Me dijo que eras muy valiente. El niño se quedó helado. ¿Dónde la viste? No la he visto todavía, pero creo que está viva. Y creo que tú sabes algo. ¿Sí? Emiliano bajó la mirada. No dijo nada. Pero luego metió la mano en su mochila y sacó la libreta. La sostuvo con fuerza. Ella me dijo que iba a venir alguien, y que tenía que confiar si lo sentía en el corazón. Julián tragó saliva. ¿Puedo verla? Emiliano dudó. Mucho. Pero luego asintió. Se subieron al coche, y mientras el chofer manejaba despacio por las calles de la colonia, Julián empezó a leer. No podía creer lo que veía.
Mensajes ocultos, frases con nombres, fechas, lugares, todo escrito con letra apurada, como si Laura supiera que no tenía mucho tiempo. «Tu mamá no murió. Estoy seguro», dijo Julián, con voz firme. «Entonces ayúdame a encontrarla», respondió Emiliano, con los ojos llenos de fuerza. Y en ese momento, sin saberlo, los dos estaban dando el primer paso para romper todo el plan que alguien más había armado desde hace mucho tiempo. Rebeca estaba sentada en la sala de la casa, con una copa de vino en la mano y el celular en la otra. Tenía las uñas recién hechas, el maquillaje perfecto, y aunque por fuera parecía calmada, por dentro hervía. Llevaba días sintiendo que algo no estaba bien. Estela actuaba más callada de lo normal, y Emiliano, ese mocoso, andaba demasiado serio, más de lo que ya era. Encima, Óscar apenas si aparecía, y cuando lo hacía, solo la miraba con cara de pocos amigos. Ya nadie le hablaba como antes. Nadie le tenía confianza, y eso no le gustaba nada. El celular vibró. Un mensaje. Lo vieron con un hombre. Se subió a un carro negro. Rebeca se quedó congelada. Apretó la copa tan fuerte que casi la rompe. Se paró de golpe y salió de la casa sin decir nada. Subió a su camioneta y marcó a un número que tenía guardado bajo el nombre Herrera. «Te dije que tenías que vigilar a ese niño», soltó sin saludar. «Lo hicimos. Solo fue una plática con alguien, nada grave». «¿Y quién chingados era ese alguien?» «Un tipo. Se llama Julián algo». No dijo más. Rebeca cerró los ojos con rabia. Ese nombre le sonaba. Muy bien, demasiado bien. Colgó sin despedirse. Manejaba como loca por las calles mientras en su cabeza regresaban imágenes del pasado. Laura con ese idiota, sonriendo como si no hubiera mañana. Ella siempre pensó que Julián era una amenaza. Un hombre que podía sacarla de su lugar. Y, ahora, después de tantos años, aparecía otra vez. No iba a dejar que lo arruinara todo. Llegó a casa de Estela sin avisar. Abrió la puerta con su copia de llaves y fue directo a la cocina, donde estaba Emiliano comiendo un sándwich. Estela lavaba platos. «¿Dónde estabas?», le preguntó al niño con voz dura. Emiliano la miró sin responder. «¿Por qué no me contestas? ¡Te estoy hablando!». Estela se volteó con los brazos mojados. «Rebeca, bájale. No le hables así al niño». «¿Y tú? ¿También te haces la loca? ¿No te das cuenta que algo raro está pasando? Lo están buscando». «¿Quién lo está buscando?». «Un tipo. No sé quién. Pero eso no me gusta». «El niño fue a la escuela, como siempre». «No. No fue a la escuela. Se subió al carro de un extraño». «¿Tú sabías eso?». Emiliano bajó la mirada. Estela se acercó y le tocó el hombro. «Mijo, ¿es verdad eso?». El niño dudó. Y luego, sin miedo, asintió. Rebeca explotó. «¿Pero estás loco o qué? ¿Qué? ¿No ves cómo está todo? ¿Y si te roban? ¿Y si te meten en una patrulla?». «No era un extraño», dijo Emiliano, mirando directo a los ojos. «Él conocía a mi mamá». El silencio se hizo pesado. Rebeca lo miró como si acabara de escupirle, en la cara. «¿Qué dijiste?». «Dijo que conocía a mi mamá, que la está buscando, que no cree que esté muerta, igual que yo». Estela se sentó. Temblaba. No entendía nada, pero algo dentro de ella le decía que ese niño no estaba mintiendo. Rebeca caminó de un lado a otro, desesperada. «Mira, Emiliano, tú estás confundido. Estás muy chico para entender las cosas. Lo que viste o lo que ese señor te dijo no tiene sentido. Ya no hables con él. ¿Me oíste?». El niño apretó los dientes. «No puedes obligarme». Rebeca se le quedó viendo fijamente, con una sonrisa forzada, pero con los ojos llenos de rabia. «Claro que puedo». Estela se paró de golpe. «Basta, Rebeca. No eres su madre. Y no puedes tratarlo así. Pues alguien tiene que cuidarlo.
porque tú lo dejas andar por donde quiere y Óscar ni aparece. No lo estás cuidando, lo estás controlando. Y eso no se hace. Rebeca agarró sus llaves y salió dando un portazo. En su coche marcó a Herrera otra vez. Síguelo. Al niño y al tipo ese, Julián. Quiero saber qué hacen, a dónde van, con quién hablan. Si tengo que callarlos, los callo. Del otro lado, el hombre solo dijo, entendido. Esa misma noche, Rebeca fue a ver a alguien más. Un hombre que trabajaba en una clínica privada y que le debía favores. Se reunieron en un restaurante de mala muerte, en la zona más escondida del centro. ¿Aún tienes acceso a los registros viejos? Depende de cuánto pagues. Quiero borrar un expediente más, como la vez pasada. ¿Nombre? Laura Guadalupe Méndez. ¿Otra vez esa? Sí. Pero ahora necesito que nadie encuentre nada. Ni rastros, ni fotos, ni firmas. Como si nunca hubiera estado ahí. El hombre le dio una servilleta con un número anotado. Mañana en la noche, te mando ubicación. Llévate el resto del dinero. Ella asintió, guardó la servilleta en su bolsa y salió del lugar sin mirar atrás. Rebeca no tenía intención de detenerse. Había llegado demasiado lejos como para echarse para atrás. Ya había hecho lo que tenía que hacer para desaparecer a su hermana. Y si alguien pensaba que iba a desenterrar esa historia, se equivocaba. Julián y Óscar estaban en el estacionamiento del Hospital San Miguel, adentro del coche de Julián. Óscar miraba hacia el edificio, sin parpadear, mientras jugaba con una liga entre los dedos. No se hablaban mucho. La tensión estaba ahí, flotando entre los dos. Era la primera vez que se veían de frente desde que Julián llegó a buscar a Emiliano, y aunque ambos querían encontrar a Laura, no podían evitar mirarse con cierto recelo. «No te lo tomes personal», dijo Óscar por fin. «Solo no es fácil confiar en alguien que apareció después de 10 años. Ni en alguien que estaba ahí y dejó que enterraran a la mujer equivocada», respondió Julián sin rodeos. Óscar se tensó, pero no contestó. Subieron al tercer piso por las escaleras. No querían llamar la atención. Arturo les había conseguido una cita con un administrativo que debía algunos favores. Un tipo nervioso, con cara de que no quería estar ahí, lo recibió en una oficina chiquita que olía a humedad. «No tengo mucho tiempo», dijo mientras cerraba la puerta. «¿Qué buscan exactamente?» «El expediente de Laura Guadalupe Méndez. Ingresó hace poco más de un mes. Cáncer terminal, supuestamente», dijo Julián directo. El tipo se acomodó en su silla y movió el mouse de la computadora. Entró a un sistema antiguo, con letras verdes sobre fondo negro. «Dame un segundo». Los dos hombres lo veían trabajar en silencio. El tipo escribía, revisaba, hacía clic y volvía a intentar. Cada vez más lento. Empezaba a fruncir el ceño. «No aparece». «¿Cómo?» «Que no», saltó Óscar. «Estoy buscando por nombre, por CURP, por fecha de ingreso. No hay nada. Es como si nunca hubiera estado aquí». «Imposible. Tenemos una hoja de ingreso. Fue firmada aquí», dijo Julián, sacando una copia del papel que Luz le había dado. El tipo lo tomó, lo revisó y negó con la cabeza. «Esto no es oficial. No tiene número de expediente. No tiene sello. Parece hecho a mano». «Pero entró aquí», dijo Óscar alzando la voz. «¿Y si alguien borró su registro?», preguntó Julián, mirándolo fijo. El tipo se les quedó viendo. Dudó. Bajó la voz. «Miren, eso no lo puedo confirmar. Pero ha pasado. A veces los doctores se van y hacen cosas raras. O hay pacientes que no entran por la vía normal». «¿Qué tipo de pacientes?», preguntó Julián. «Los que pagan mucho por no dejar rastro». Los tres se quedaron en silencio. «¿Y hay cámaras en este hospital?». «Sí, pero no tienen mucho respaldo. Borra cada semana. Es muy básico. No creo que encuentren nada». Julián y Óscar salieron de ahí más confundidos que antes. Bajaron por las escaleras otra vez, sin decir nada. Afuera,
El sol pegaba fuerte. Óscar se frotó la cara. ¿Y ahora qué? Julián revisó su celular. Tenía un mensaje de Arturo. Rebeca tiene historial con una farmacéutica privada. Transferencias. Grandes. Voy a fondo. Ahora hay que seguir el dinero, dijo Julián. Horas después, Arturo estaba frente a su computadora, con varias ventanas abiertas. Había conseguido acceso a una base de datos financiera que no era precisamente legal. Buscaba movimientos de Rebeca Méndez, y ahí estaba. 3 depósitos en los últimos 2 meses, uno de ellos 2 días después de la muerte de Laura. Las cantidades eran enormes. Todos venían de la misma empresa, Grupo Argenbio. Era una farmacéutica que trabajaba en tratamientos experimentales. Muy poco conocida, pero con mucho dinero. ¿Qué haces metida con ellos, Rebeca?, murmuró Arturo mientras hacía clic en la página web de la empresa. Mientras tanto, en la casa de Estela, Emiliano estaba sentado en el suelo de su cuarto, leyendo otra vez la libreta. Había una hoja donde su mamá hablaba de una medicina nueva que estaban probando con ella. Decía que no se sentía bien, que algo no cuadraba, que sentía que era un experimento, y que Rebeca era quien había insistido en que lo aceptara, que ella firmó todo. Tocaron la puerta. Era Julián. ¿Puedo pasar? El niño asintió. Julián se sentó en el piso con él, sin decir nada al principio. Luego sacó su celular y le mostró la foto de una mujer en una camilla. Era su mamá. La vi así en un hospital. Pero ese hospital dice que no hay registro de ella. Es como si nunca hubiera estado ahí. Emiliano tragó saliva. Ella decía que no confiaba en Rebeca, que estaba metida en algo raro. ¿Tú crees que ella sigue viva? Sí. Y creo que la están escondiendo. Julián le acarició la cabeza. Yo también lo creo. Esa noche, Rebeca llegó a su departamento con una sonrisa falsa. Saludó al vigilante con dulzura, pero en cuanto subió, cerró con seguro doble y sacó su celular. Llamó al mismo contacto de la clínica. Quiero confirmar que el archivo fue eliminado. Todo lo de Laura Méndez. Hecho. Ya no hay rastro, ni digital ni físico. Como si nunca existió. Rebeca colgó. Se sirvió un trago y se sentó frente al ventanal. No van a encontrar nada, dijo, segura de sí misma. Pero lo que no sabía es que Emiliano acababa de descubrir una hoja en la libreta con un número. Un número que no era de teléfono. Era un código, un número de paciente. Y alguien, en algún lado, debía tenerlo guardado. Óscar llevaba días durmiendo mal. Se levantaba cada 2 o 3 horas, con el corazón acelerado y la cabeza hecha un lío. Se quedaba sentado en la orilla de la cama viendo la oscuridad, sintiendo que algo no andaba bien, pero sin saber cómo explicarlo. La casa olía a encierro, no había música, no había tele, no había ruido, solo su respiración y sus pensamientos rebotando por las paredes. Estaba al borde, literalmente. Desde que Julián apareció, todo se le vino encima otra vez. La muerte de Laura, las últimas semanas en el hospital, los días en que apenas podía verla porque siempre estaba dormida o sedada, y ahora las dudas. La posibilidad de que lo que enterraron no fuera ella, y que alguien lo hubiera planeado. Se sentía un tonto, un idiota por no haberse dado cuenta de nada, por confiar ciegamente, por dejar que Rebeca manejara casi todo. Él no sabía de papeles, ni de medicinas, ni de hospitales. Solo sabía que su esposa estaba sufriendo y que él ya no podía hacer nada para salvarla. Se paró frente al espejo del baño. Tenía la barba crecida, ojeras marcadas, los ojos rojos. Parecía un desconocido. Abrió la llave del lavabo y se mojó la cara. Luego levantó la vista y se dijo en voz baja: ¿Y si todo fue mentira? Apretó los puños contra el lavabo. Se acordó de cuando Laura le pidió que no firmara nada sin leer. De cuando le decía: yo confío en ti, pero prométeme que no te vas a dejar manipular. Y ahora, mirando hacia atrás,
Se dio cuenta de que nunca supo en qué momento perdió el control de todo. Rebecca. Ella había sido la que insistió en llevarla a ese hospital, la que firmó el consentimiento para el tratamiento nuevo, la que coordinó el funeral, la que eligió la caja, la que dijo que no quería que se hiciera autopsia. Todo había pasado por ella, y él, como un imbécil, lo aceptó. Salió del baño con una sola idea en la cabeza: confrontarla. Se subió al coche y manejó como loco hasta su departamento. Tocó el timbre con fuerza. Nada. Volvió a tocar. Nadie abría. Se asomó por las ventanas. Oscuro. Empezó a caminar en círculos frente al edificio. Su corazón se aceleraba más con cada minuto. Y justo cuando se estaba por ir, la vio llegar. Rebecca bajó de un taxi, con su típica cara de «no pasa nada», cargando una bolsa de compras. «¿Qué haces aquí?», preguntó, fingiendo sorpresa. «Tenemos que hablar. ¿A estas horas?». «Sí, a estas horas». Subieron. Ella entró como si nada, dejó la bolsa en la barra de la cocina y se sirvió un vaso de agua. «¿Qué pasa, Oscar? ¿Otra vez el tema de Laura?». «No, Rebecca. Ahora es el tema de los documentos que tú manejaste, del hospital que tú elegiste, de los papeles que firmaste por mí». Ella lo miró fijo, sin miedo. «¿De qué estás hablando?». «De que estoy empezando a pensar que lo que enterramos no era mi esposa». La sonrisa de Rebecca se borró. «Ten cuidado con lo que dices. No me digas eso», gritó él, golpeando la mesa con el puño. «Me mentiste, desde el principio. ¿Qué hiciste con Laura?». Rebecca se cruzó de brazos. Su tono cambió. Frío. Estaba enferma. No había nada que hacer. ¿Querías verla morir entre gritos? ¿Querías verla podrirse en vida? Quería estar con ella. Quería saber la verdad. No que tú jugaras a ser Dios. Ella se le acercó. «Yo salvé lo que quedaba de esa familia. Tú no hiciste nada. Te hundiste. Te borraste. Te dejaste vencer. Y tú desapareciste a mi esposa». Se quedaron cara a cara, respirando agitados. Oscar sentía que la cabeza le iba a explotar. Todo su cuerpo temblaba. «Si la tenías viva, ¿por qué no me lo dijiste?», susurró, ya sin fuerza. Rebecca bajó la mirada un segundo. Luego volvió a levantarla con una frialdad que lo paralizó. «Porque no te iba a dejar que la arrastraras contigo otra vez», él retrocedió. «¿Qué? Tú la tenías hundida. Era una mujer brillante, fuerte, y tú la volviste ceniza. No iba a dejar que se apagara del todo». «¿Qué hiciste con ella, Rebecca? Ya no está. Punto. ¿Está viva? No insistas». «¿Está viva?». Ella no respondió. Oscar se fue. Bajó las escaleras como si algo dentro de él se hubiera roto para siempre. Manejaba sin rumbo. Quería chocar contra algo, gritar, llorar. Pero no podía hacer nada. Solo apretar el volante y dejarse llevar, hasta que se detuvo frente a la casa de Estela. Entró sin decir una palabra. Emiliano estaba despierto viendo por la ventana. «Papá», dijo bajito. Oscar lo miró. Se agachó frente a él. Le temblaba la voz. «¿Tú crees que tu mamá sigue viva?». Emiliano lo abrazó fuerte. «Sí». Y por primera vez en semanas, Oscar lloró, como un niño, como un hombre al que le arrebataron, algo que no supo cuidar, pero que ahora estaba dispuesto a recuperar, aunque tuviera que pelear con todos. Eran casi las 11 de la noche. Julián estaba en su departamento, en la sala, rodeado de papeles, carpetas, fotos y notas pegadas por todos lados. Parecía una escena de esas películas donde el protagonista ya se está volviendo loco, pero él estaba más cuerdo que nunca, cansado, sí, pero más firme que nunca. Tenía una misión, y cada paso lo acercaba más. Revisaba por 10ª vez los datos del hospital, la libreta de Laura, las fechas, todo. Estaba buscando alguna conexión que no había visto antes. En eso, sonó su celular, número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas así, pero algo le dijo que lo hiciera. «Bueno»,
Silencio al principio. Se oía un poco de viento, como si la persona estuviera en la calle. ¿Es usted el que anda preguntando por una mujer que se llama Laura Méndez? La voz era de mujer, joven, tensa. Julián se incorporó de inmediato. ¿Quién? ¿Habla? No importa, solo escúcheme. Usted no la va a encontrar en la ciudad, pero yo la vi, hace como un mes, en una clínica privada, acá en Chiapas. Julián se quedó sin palabras. Solo apretó más el teléfono contra la oreja. ¿Cómo? Sabe que era ella. Tenía el mismo nombre. Y la cara. Yo la reconocí. Porque también estuvo aquí hace años, ayudando en una campaña médica. No era una desconocida para nosotros. ¿Dónde está esa clínica? En San Cristóbal. Pero ya no está abierta al público. Es un lugar cerrado. Solo atienden casos especiales. No dejan entrar a cualquiera. ¿Qué hacía ahí? No sé. Llegó muy mal, flaca, con fiebre. Parecía que se iba a morir. Pero luego se recuperó y desapareció. Dijeron que su familia la recogió. Pero algo no me cuadró. No traía visita. Nadie firmó su alta. Nada. ¿Y por qué me llamas? Porque algo no me huele bien. Porque después de que se fue, desaparecieron varios expedientes del lugar. Y luego me corrieron sin razón. Sé que me van a buscar si hablo, pero no me voy a quedar callada. ¿Puedes darme la dirección exacta? Le mandé todo al correo que aparece en los datos del abogado Arturo. Es su contacto, ¿no? Sí. Entonces ya tiene lo que necesita. Pero tenga cuidado. Hay gente que no quiere que esa mujer aparezca. Gente con dinero, con poder. Y colgó. Julián se quedó un rato con el teléfono en la mano, sin moverse. Sintió que el cuerpo se le llenaba de energía. Laura no solo estaba viva, alguien la tenía escondida, alguien la había sacado del radar. Corrió por su mochila, guardó su laptop, su cargador y unos documentos clave. Luego marcó a Óscar. «Empaca, nos vamos a Chiapas». «¿Qué?» «Te dije que estaba viva. Tengo una pista, y no voy a perderla. Pero, ¿cómo sabes que es cierto?» «Porque la persona que me llamó sabe cosas que nadie más podría saber. Me mandaron datos. Hay una clínica, registros, fotos. No hay tiempo que perder». Hubo una pausa del otro lado. «Dame una hora, paso por ti». Así fue. A las 3 de la mañana, los dos iban camino al aeropuerto. Óscar no dejaba de mirar por la ventana del coche. Se veía agotado, pero con una expresión nueva. Mezcla de esperanza, miedo y rabia. ¿Y si llegamos allá y es otra mentira? Entonces seguimos buscando. Pero si no vamos, nunca vamos a saber. Volaron sin dormir. Llegaron a Tuxtla en la mañana y de ahí tomaron un taxi a San Cristóbal. El chofer, un señor con sombrero y voz tranquila, los llevó por un camino lleno de curvas, selva y neblina. Tardaron más de lo que esperaban, pero al fin llegaron. El lugar que buscaban estaba lejos del centro, entre árboles y construcciones viejas. No tenía letrero, ni gente afuera, solo una reja cerrada, un timbre y una cámara arriba. «Aquí es», dijo Julián. Bajaron, tocaron. Nadie respondió. ¿Y ahora? Julián sacó su celular y marcó al número desde el que le habían llamado, pero ya no existía. Luego revisó el correo que le habían mandado. Había una dirección, un mapa dibujado a mano y una nota que decía: «Busquen a Natalia. Ella los puede ayudar». ¿Y quién es Natalia? Ni idea, pero si está aquí, la vamos a encontrar. Dieron la vuelta al terreno caminando. Vieron una casa vieja junto a la clínica. Tocaron la puerta. Abrió una señora con cara de no haber dormido en días. ¿Natalia? Soy yo. Venimos por Laura. Alguien nos dijo que usted sabía dónde encontrarla. Natalia los miró muy seria. No puedo hablar aquí. Por favor, solo díganos si está viva. Ella bajó la mirada.
Luego los hizo pasar a la casa. Cerró la puerta con llave. No sé dónde está ahora, pero sí estuvo aquí. Y sí estaba viva. Llegó en muy mal estado. La cuidamos. Se mejoró. Luego vinieron por ella. ¿Quién? Una mujer alta, con lentes, cabello negro. Dijo que era su hermana. Óscar y Julián se miraron. No había duda. Rebeca, dijeron al mismo tiempo. Natalia siguió. Pero algo no me gustó. Laura no quería irse. Se veía asustada. Me dejó esto antes de irse. Sacó un papel doblado. Me pidió que se lo entregara a alguien que viniera a buscarla. Julián lo abrió. Era una nota escrita a mano. Si alguien encuentra esto, no dejen de buscarme. Estoy más cerca de lo que creen. Óscar respiró hondo, como si le devolvieran el aire después de semanas ahogándose. Laura estaba viva. Y pedía ayuda. Natalia les sirvió café en tazas despostilladas. La casa olía a madera vieja y a humedad, pero se sentía tranquila. Tenía fotos enmarcadas en las paredes, imágenes de gente enferma, doctores y pacientes sonriendo. Ahí no se trataba de lujo, se trataba de sobrevivir. Julián y Óscar no tocaban el café. Tenían las manos firmes sobre sus rodillas, los ojos bien abiertos y la tensión a punto de estallar. Lo que les voy a contar no lo sabe mucha gente, dijo Natalia sentándose frente a ellos. Te escuchamos, dijo Julián. Yo era enfermera en esa clínica. Era privada, sí, pero no como ustedes piensan. No atendíamos al público. Solo recibíamos pacientes enviados por una farmacéutica. Gente con enfermedades graves que ya no tenían esperanza en otros lados. ¿Y Laura?, preguntó Óscar, seco, con la voz tensa. Ella llegó sin identificación. Tenía otro nombre. Andrea Ramírez, decía el documento que traía. Pero cuando la vi, la reconocí. Había venido antes, años atrás, con una brigada médica. La recordé por la forma de hablar, por sus ojos. Me dijo al oído: me llamo Laura, y necesito que no le digas a nadie que me reconociste. Julián se inclinó hacia adelante. ¿Quién la trajo? Una mujer. Alta, elegante, con la voz mandona. Dijo que era su hermana, que Laura no podía afirmar nada porque estaba débil, que ella se haría cargo. Óscar apretó los puños. ¿Rebeca? No me dijo el nombre, pero sí. Estoy segura de que era ella. Dejó un cheque en la administración y dio órdenes de que se mantuviera bajo vigilancia. Nadie podía entrar a su cuarto sin permiso, ni los doctores. Solo 2 personas tenían acceso: ella y un médico contratado por la farmacéutica. Nunca nos dijeron qué medicamento le estaban dando. Julián se paró y comenzó a caminar de un lado al otro de la habitación. ¿Y qué le hacían? Le daban una inyección diaria. Le decían que era parte del tratamiento experimental, pero ella empezó a sospechar. Me pedía que la ayudara a salir, que la estaban usando, que no era un hospital real, que era un experimento. Óscar no podía creer lo que escuchaba. ¿Y tú qué hiciste? La cuidé en secreto. Le escondí comida. Le saqué copias de algunos papeles, y cuando empezó a mejorar, planeamos su salida. Pero se adelantaron. Un día llegó esa mujer otra vez. Dijo que ya se la iba a llevar. Laura no quería. Lloró. Me dio esa nota para ustedes. Me abrazó y me dijo: si desaparezco, diles que no paren. Julián la miró a los ojos. ¿Y tú? ¿Sabes a dónde se la llevaron? No. Pero encontré algo más. Natalia se levantó, fue al cuarto del fondo y regresó con una caja de cartón. Dentro, un folder manila. Lo abrió. Tenía copias de un registro médico, análisis de sangre, una hoja con el logo de Argenbio y una foto tomada desde un celular. Era Laura, acostada en la cama, con una vía en el brazo y un papel sobre su pecho. En ese papel, escrito a mano, decía: no soy un experimento, soy una persona. Óscar rompió a llorar.
Ya no podía contenerse. Julián solo cerró los ojos. Era demasiada información. ¿Qué es esto?, preguntó Julián, apuntando al logo de Argenbio. Es la farmacéutica que pagaba todo. Pero no se anuncian. Todo lo hacen por debajo. Prueban medicamentos en gente desesperada. Si mueren, dicen que fue por su enfermedad. Si funciona, patentan la fórmula y se hacen ricos. ¿Y Rebeca qué tiene que ver con ellos? Ella era intermediaria. Por cada paciente que metía, recibía una comisión. Si el paciente aceptaba, firmaba y se callaba, ganaban todos. Pero Laura no quiso, y por eso quisieron desaparecerla. Julián agarró su celular. Arturo, necesito que investigues Argenbio. A fondo. Necesito nombres, socios, cuentas, todo. Y averigua si Rebeca tiene conexiones directas con ellos. Colgó. Tenemos que encontrarla antes de que la vuelvan a mover, dijo. Natalia les dio una hoja con una dirección escrita a mano. Hace una semana, alguien del personal me dijo que habían visto a la misma mujer, la que se llevó a Laura, en una casa en las afueras de Oaxaca. No me consta, pero si están desesperados por esconderla, no se van a quedar en un lugar fijo. Óscar guardó la dirección. Gracias por todo esto. Natalia los miró con tristeza. Yo solo hice lo que cualquiera haría si de verdad le importa, la gente. Pero tengan cuidado, no están jugando con cualquier cosa. Están enfrentando a gente con mucha plata y con muy poca alma. Salieron de la casa sin decir palabra. Subieron al coche rentado. El camino de regreso fue en completo silencio, solo el motor y el viento de la carretera. Pero por dentro, ya no había duda. Laura no estaba muerta. Estaba secuestrada por su propia hermana. Y ahora, con todo lo que sabían, ya no había forma de dar marcha atrás. Estela no era tonta. Siempre había sido de esas señoras que ven más, de lo que dicen, que se dan cuenta de las cosas aunque nadie las mencione. Y aunque por mucho tiempo quiso creer que su hija Rebeca tenía buenas intenciones, algo en su estómago ya le decía que estaba metida en algo oscuro. Desde que Laura murió, Rebeca se volvió la que tomaba todas las decisiones. Organizaba, firmaba, controlaba. Pero ahora que todo estaba patas arriba, ya no confiaba en nadie, ni siquiera en su propia sangre. Ese día, Estela entró a la habitación de Rebeca, aprovechando que ella había salido a una cita médica. No era su estilo andar revisando cosas ajenas, pero ya no se trataba de respeto. Se trataba de su hija desaparecida, de su nieto que no dormía bien, y de una sospecha que ya no podía ignorar. Empezó por el cajón del buró. Nada raro. Luego el closet, ropa, bolsas, una caja de zapatos con papeles viejos. Ahí encontró el primer golpe, un sobre con el logo de una empresa que no conocía, Argenbio. Dentro había una carta con un sello y una cantidad escrita en grande. 520.000 dinars. Pago por captación de paciente. Estela se quedó helada. Pasó a la cómoda. Abrió la gaveta del fondo. Ahí estaba una carpeta azul. Al abrirla, se topó con copias de documentos. Un contrato firmado por alguien con el nombre de Laura, pero la firma no era de su hija. Ella lo sabía. También había un correo impreso, enviado a una tal directora S. Menéndez de Argenbio, donde Rebeca confirmaba la participación voluntaria de la paciente. Estela sintió que se le apretaba el pecho. Dios mío. ¿Qué hiciste, Rebeca? Guardó todo rápido, lo metió en su bolsa y salió de la casa como pudo. Fue directo a ver a Julián. Él estaba en su departamento, revisando información de la clínica de Chiapas cuando ella tocó la puerta, agitada, pálida. Necesito hablar contigo, ahora mismo. Le enseñó los papeles. Julián los vio uno por uno. No dijo nada durante varios minutos. Solo los fue apilando con cuidado. Esto es más grande de lo que pensé. ¿Qué significa todo esto? Significa que Rebeca vendió a tu hija. Literal. ¿Cómo que la vendió? Ella la registró como paciente en un ensayo médico. Experimental. La farmacéutica le pagó por convencerla.
Pero como Laura no quiso seguir, la borraron. Le inventaron la muerte, y ahora la tienen escondida para que no hable. Estela se cubrió la boca con una mano. Mi hija no está muerta, señora. Pero si no hacemos algo ya, puede que no la volvamos a ver. En ese momento entró Arturo al departamento, con el celular en la oreja. Apenas vio a Estela, hizo un gesto de saludo rápido y se dirigió a Julián. Tengo algo. Acabo de recibir los reportes financieros de Argenbio. Rebeca aparece como consultora externa. Le han depositado más de 1 millón en menos de 6 meses, en diferentes cuentas. ¿Dónde está ahora? Salió del país ayer. Vuelo a Cancún. Pero no hay registros de hospedaje. Solo una renta de camioneta a nombre de un tal Eduardo Dávila, ex empleado de la clínica de Chiapas. ¿Y si está moviendo a Laura otra vez? Arturo asintió. Es muy probable. Julián respiró hondo. Tenemos que encontrarla ya. Estela agarró su bolso con fuerza. Yo voy con ustedes. No me voy a quedar sentada mientras mi hija está secuestrada. Óscar llegó media hora después. Lo pusieron al tanto de todo. Se quedó mudo. Parecía que iba a estallar, pero no dijo ni una palabra. Solo miró los papeles, se paró de la silla y dijo: Vamos a traerla de vuelta. Ese mismo día, Arturo rastreó la ubicación de la camioneta rentada por el tal Eduardo. Estaba en Oaxaca, en una zona rural fuera del radar. Julián no lo pensó 2 veces. Llamó a un viejo conocido, alguien de confianza en esa zona. Le pidió apoyo, alguien que pudiera guiarlos, moverse sin levantar sospechas. Antes de salir, Julián fue a ver a Emiliano. Le prometió algo. Voy a traer a tu mamá, te lo juro. No me voy a rendir hasta verla frente a ti. El niño lo miró con ojos brillosos. Dile que la quiero mucho, que no la olvidé. Ella tampoco te olvidó, Emi. En ese momento, a kilómetros de ahí, Rebeca estaba en una casa de campo, de esas que no tienen señal ni vecinos cerca. Había instalado cámaras, doble cerrojo en las puertas, y había pagado a 2 tipos para cuidar el perímetro. Laura estaba adentro, flaca, débil, pero consciente, amarrada a la cama, con una vía en el brazo. Rebeca la miraba desde la puerta. Todo esto lo estoy haciendo por ti, ¿sabes? Laura apenas podía hablar. Tú no sabes lo que es hacer algo por amor. Rebeca se agachó, le acarició el cabello con una ternura falsa. Tú no vas a arruinar mi vida, no ahora que estoy tan cerca. Laura la miró con dolor, pero con fuerza. Alguien viene por mí. No vas a poder esconderme. Para siempre. Rebeca sonrió. Eso lo vamos a ver, hermanita. Rebeca no dormía bien. No porque tuviera remordimiento, sino porque todo tenía que salir perfecto. Sabía que Julián y Óscar estaban detrás. Los tenía ubicados. Sabía que se estaban moviendo. Y sabía que era cuestión de tiempo para que dieran con ella. Pero eso no la preocupaba tanto como lo que venía después. Estaba en el porche de la casa escondida en Oaxaca, tomando café y revisando su celular. Al fondo, se escuchaba a uno de los cuidadorcitos que había contratado moviendo cajas. Laura seguía adentro, débil, pero viva. Medio consciente. Dormía la mayor parte del día. La tenían sedada. Entró a la casa, bajó las escaleras y se acercó al cuarto donde la tenían encerrada. Había convertido una recámara en una especie de cuarto médico improvisado. Una cama rígida, una lámpara quirúrgica, un carrito con jeringas, gasas, frascos, todo comprado por fuera, con intermediarios, sin dejar rastro. Laura abrió los ojos apenas escuchó pasos. ¿Ahora qué?, dijo apenas con voz. Rebeca la miró con los brazos cruzados. Hoy vienen por ti. ¿Quién? Gente que paga bien. Por mujeres como tú. Personas con mucho dinero. Les interesa ver cómo reacciona el tratamiento sin tanta supervisión.
Te vas a otro país. Pero tranquila, te van a cuidar. Laura se retorció con lo poco que podía moverse. Estás enferma. Estoy viva. Y tú también. Y si sigues respirando es gracias a mí, porque tú ibas directo a la tumba. Tú me metiste en este infierno. Rebeca se acercó, la tomó del mentón con fuerza. Yo te salvé. Tú firmaste el consentimiento. No te hagas. Estabas desesperada por curarte. Solo que no aguantaste el proceso. No supiste seguir las reglas. Yo nunca firmé nada. Claro que sí. Yo firmé por ti. Lo mismo da. Nadie lo va a comprobar. Laura giró el rostro, con repulsión. Rebeca suspiró y se alejó. En unas horas estarás en manos de alguien más, y todos los que te buscan se van a quedar con las ganas, te van a olvidar, y yo voy a empezar una nueva vida. Bien lejos de este maldito país. Salió del cuarto, cerró con llave y subió de nuevo. Afuera, 2 hombres con camioneta de placas falsas estaban esperando instrucciones. La sacamos en la madrugada. Mientras más oscuro, mejor. ¿No tiene GPS? Nada. Quemé todo lo que podía rastrearse. Cuidaron ese detalle desde que la metieron en el primer hospital. ¿Y si alguien la sigue? Que lo intenten. Esto no es una película. Si alguien aparece, no lo cuenten 2 veces. Rebeca fue a su recámara, abrió una caja fuerte y sacó un fajo de billetes y 2 pasaportes falsos. Uno era para ella. El otro era para Laura, con otro nombre, otra nacionalidad, otra vida. Bajó al sótano una vez más. Laura apenas podía levantar la cabeza. ¿Me vas a vender? Rebeca se quedó callada unos segundos. No. Te voy a desaparecer. Julián, mientras tanto, iba manejando por la carretera con el mapa que Natalia les había dado en el tablero. Óscar iba a su lado, revisando los mensajes que Arturo enviaba, en tiempo real. Ya sabían que Rebeca había huido a Oaxaca. Lo que no sabían era la ubicación exacta, pero estaban cada vez más cerca. ¿Seguro que es por aquí?, preguntó Julián. Arturo dice que una de las tarjetas de los hombres que rentaron camioneta fue usada en una gasolinera cerca de este pueblo. La cámara captó la placa. Es la misma camioneta que aparece en los registros de Argenbio como parte del equipo de seguridad médica externa. ¿Y qué hace una farmacéutica contratando escoltas? Encubren todo como traslado de pacientes, pero en realidad es otra cosa. Venden personas. Las usan para probar lo que no se puede probar en Europa o Estados Unidos. Julián se pasó una mano por la cara. No podía entender cómo alguien podía hacer eso. ¿Y si ya la sacaron? Si lo hicieron, hay forma de saberlo. Todas las carreteras tienen cámaras. Solo hay que cruzar datos. Entonces hay que apurarnos. Estela los esperaba en el hotel con Emiliano. No quisieron llevarlo al campo por seguridad, pero Julián le prometió al niño que no volvería sin su mamá. Él solo asintió, sin decir palabra. Pero le entregó algo antes de irse. Una pulsera de tela roja que decía: confía en lo que sientes. Julián se la guardó en el bolsillo. Mientras, Rebeca se preparaba. Ya tenía todo listo: dinero, pasaportes, ruta, contactos en 1900, la frontera. Solo tenía que aguantar unas horas más. Pero lo que no sabía es que Arturo ya había conseguido acceso a una red de cámaras satelitales y que uno de los drones que usaban para monitorear cultivos captó movimiento en una casa escondida entre cerros, justo donde no había señal, ni caminos marcados. Menos de lo que pensaba, iban a estar ahí. Emiliano no podía dormir. Daba vueltas en la cama, se tapaba con la cobija hasta la cabeza, se destapaba, miraba el techo. El cuarto se sentía más frío esa noche, más solo. Le dolía el estómago. Tenía un presentimiento que no sabía cómo explicar. A Estela ya la había visto acostarse, y la casa estaba en silencio. Pero algo no le cuadraba. Su mamá siempre le decía que cuando sentía algo raro, lo escuchara, que su cuerpo hablaba. Se paró despacito,
Se puso los tenis sin hacer ruido, agarró su celular y fue hacia la cocina. Quería un vaso con agua, pero al pasar por la sala escuchó una voz. Era la de Rebeca. Bajita, molesta. Estaba hablando por teléfono en el patio, sin saber que él la veía desde la ventana. No, esta noche ya no, decía con voz cortante. Mañana la sacamos. El tipo que la quiere tiene el dinero listo, pero no quiero errores. Ya bien entras. ¿De mí? Sí, Julián. Y también Óscar. El niño ya sospechaba, por eso lo alejé de todo. Ese mocoso es más listo de lo que parece. Emiliano se tapó la boca con la mano. El corazón se le fue hasta los pies. Se agachó en seco para que no lo viera. La escuchaba caminando de un lado a otro, hablando con alguien que no conocía, como si no fuera la misma Rebeca que le cocinaba sopa o le decía mi amor, con esa sonrisa fingida. No, no se va a escapar. Está sedada. ¿Y si despierta? La vuelvo a dormir. ¿Y si alguien llega? Que lleguen, no les va a dar tiempo. Y si abren la boca, que se cuiden. Aquí nadie es inocente. Emiliano sintió un golpe en el pecho. Su mamá estaba viva. Lo había sentido desde el principio. Y ahora lo sabía. Pero también supo algo más. La persona que él pensaba que lo cuidaba era la que había hecho todo. Volvió a su cuarto como pudo. Cerró la puerta. Se sentó en la cama, temblando. Sacó el celular. No sabía si llamar, si escribir, si llorar. No quería que lo escucharan. Buscó el número de Julián, pero la señal era muy débil. Estaban lejos. Todo se sentía muy lejos. Pero tenía que salir de ahí. Esperó media hora. Cuando ya no oyó nada, agarró su mochila, metió la libreta de su mamá, una botella con agua, una chamarra, y se fue por la ventana del baño, que daba al patio trasero. Saltó con cuidado, se raspó la rodilla, pero no dijo ni una palabra. Caminó por la calle oscura hasta la casa de su vecino Luis, un señor mayor que a veces lo cuidaba cuando Estela iba al mercado. Tocó con fuerza. «Don Luis, ábrame, por favor». El hombre salió medio dormido, con cara de susto. «¿Qué pasó, chamaco? Mi tía está haciendo algo malo. Tengo que ver a Julián. Mi mamá está viva». Don Luis no entendía nada, pero al ver al niño llorando y con esa mirada desesperada, no preguntó. Lo metió a la casa, le dio un teléfono viejo y le dejó marcar. Emiliano marcó con manos temblorosas. «Contesta. Contesta». Y al tercer tono, Julián respondió. «¿Emi? Mi tía la tiene. Ella está viva. La quiere vender». Julián se quedó mudo. La escuché. Está sedada. En una casa. Hay hombres con ella. Se van a ir en la madrugada. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Con don Luis. Me escapé. No regreses a la ciudad. Ve por ella. Julián miró a Óscar. Le hizo señas de que escuchara. ¿Sabes dónde están? No, pero dijo que iban a cruzar la frontera. Tienen pasaportes falsos. Julián lo calmó. Ya casi llegamos a ella. Quédate con don Luis. No salgas. Y no le digas nada a Estela todavía. Esto es grande. Julián. ¿Sí? Tráela de regreso. Por favor. Colgaron. Óscar estaba parado frente al tablero del auto con las manos apretadas. «Ya no hay duda». «No», dijo Julián. «Ya no hay duda». Mientras tanto, en la casa escondida, Rebeca organizaba todo. Sacó la ropa de Laura. Le cambió las pulseras. Le puso unos lentes oscuros, un sombrero. La sentó en silla de ruedas. Todo para que pareciera una mujer dormida, no una rehén. Nadie sospecharía de una enferma en traslado médico. «Ya casi nos vamos, hermana», le dijo bajito, mientras ajustaba el cinturón de la silla. «Y allá nadie va a saber quién fuiste». Pero Laura, aunque tenía los ojos cerrados, escuchaba. No podía hablar, pero lloraba por dentro. Y se repetía una sola cosa, como una plegaria. «Que mi hijo esté bien, que me encuentre,
que no me olvide. Y en ese momento, en otro lado, Emiliano miraba la foto de su mamá que tenía en la libreta. La tocó con los dedos y dijo: «Voy a encontrarte, mamá. Te lo prometo». Era de madrugada. La carretera estaba casi vacía. Solo los focos lejanos de algunas casas de campo se veían en la distancia. Julián manejaba con los dientes apretados, el volante firme entre las manos, sin decir una sola palabra. Óscar iba a su lado con el celular pegado al oído, intentando hablar con un contacto, de Arturo. Todo el camino olía a urgencia, a miedo mezclado con rabia. «Ya la están moviendo», dijo Julián por fin, sin apartar la vista del camino. «Tenemos poco tiempo. No vamos a llegar si no aceleras», respondió Óscar sin levantar la voz, pero con los nervios a flor de piel. El mapa en el tablero mostraba una zona sin carreteras marcadas. Solo un trazo rojo que Arturo había conseguido con ayuda de un contacto que trabajaba con drones de vigilancia para agricultura. Fue esa imagen, la que reveló el movimiento de una camioneta saliendo de la propiedad de Rebeca a las 3 de la mañana. Iban en esa dirección. Una hora después, un mensaje de voz llegó al celular de Julián. «La camioneta pasó por la caseta vieja de Buenavista hace 10 minutos. Van rumbo al cruce de Huatulco. Hay desvíos. Si no llegan antes de las 6, la pierden. Nos queda una hora. Entonces pisa ese acelerador», soltó Óscar. Julián no contestó. Lo hizo. En otro punto de la carretera, Rebeca iba sentada adelante, al lado del conductor. Atrás, Laura dormía sedada dentro de la camioneta, con el cinturón abrochado, gafas puestas y una manta encima. Parecía una paciente cualquiera. Un traslado más. «¿Listos para el cruce?», preguntó el conductor. «Sí, dile a tu contacto que esté listo. Él cobra bien, ¿no? Que haga bien su trabajo. Siempre lo hace. Que no se le ocurra jugarme sucio. No lo va a hacer, no por el precio que pagaste». Rebeca miraba por la ventana. Le sudaban las manos, aunque no lo mostrara. No porque se arrepintiera, sino porque todo podía irse al carajo si llegaban tarde, si alguien hablaba, si cometía un solo error. Ya no confiaba en nadie, ni en ella misma. Mientras tanto, Arturo seguía enviando ubicación tras ubicación. Usaba las cámaras de tránsito, los reportes de peaje y un rastreo en tiempo real de los autos que cruzaban zonas rurales. Cada placa, registrada, se comparaba con la placa de la camioneta. «Ya sé dónde van», le gritó Arturo a Julián por teléfono. «Van a intentar pasarla como paciente en ambulancia particular. Hay un punto de acceso en la vieja estación de carga por donde a veces cruzan gente sin revisión. Es una trampa». «Vayan ahora», Julián colgó. «Óscar, prepárate. Vamos directo al cruce». Ambos sabían que si no la rescataban ahí, la perdían. Para siempre. Al llegar a la entrada del camino viejo, vieron las marcas de llantas frescas. Todo era tierra suelta, piedras, monte. Bajaron de la camioneta y corrieron. El camino no era largo, pero estaba en bajada. Y justo al fondo, la silueta de una camioneta blanca, estacionada, con las luces apagadas. Julián sacó una linterna y la apuntó. «Ahí están». Corrieron con todo. Óscar gritó: «Laura». Los hombres que acompañaban a Rebeca reaccionaron tarde. Uno de ellos intentó sacar un arma, pero Óscar se le fue encima sin pensarlo. Lo tumbó al suelo, lo golpeó con todo el coraje que traía acumulado. El otro salió corriendo. Julián se subió a la parte trasera de la camioneta y abrió la puerta. Ahí estaba. Laura, sedada, respirando lento, atada con una cinta en las muñecas. «¡Está viva!», gritó. Rebeca salió de la cabina gritando: «No, no pueden hacer esto. Es mi hermana. Yo estoy a cargo de ella». Julián bajó con Laura en brazos. La cubrió con su chamarra. «No, estás a cargo de nada. Estás enferma. Y ya se te acabó el juego. Yo la salvé. Ustedes no entienden nada». Óscar se acercó a ella. Ya no gritaba. Solo la miraba con un odio seco, profundo. «Tú no la salvaste. Tú la destruiste. Pero no la vas a enterrar viva otra vez.
Rebeca intentó acercarse, pero Arturo llegó justo en ese momento con una camioneta de seguridad privada. Había alertado a una unidad local en cuanto supo el último punto. Traía 2 agentes con él. «Tenemos a todos en video. Ustedes 2», señaló a los escoltas. «Están arrestados por secuestro agravado». Los hombres no se resistieron. Uno de ellos incluso levantó las manos sin decir nada. Rebeca intentó correr. «No me van a encerrar. No tienen idea de lo que hice por ella». Uno de los agentes la derribó al instante. «Te vamos a escuchar. Claro que sí. Pero será frente a un juez». Óscar sostenía a Laura. Julián ayudaba a quitarle las correas. Ella abrió los ojos despacio. Vio el rostro de Julián. Sonrió apenas. «¿Eres tú?» «Sí, Laura. Te encontramos». Y en ese instante, Julián sacó del bolsillo la pulsera roja que Emiliano le dio. Se la puso en la muñeca. «Tu hijo nunca dejó de creer en ti». El avión aterrizó en la Ciudad de México pasadas las 9 de la noche. El clima estaba fresco, con un poco de viento, y el cielo cubierto de nubes. Julián bajó primero, cuidando cada movimiento. Caminaba lento, atento a cada paso de Laura. Ella iba apoyada en su brazo, envuelta en una manta gris, con la cara pálida, pero los ojos bien abiertos. Óscar venía detrás con una pequeña maleta que contenía lo único que quedaba del infierno que acababan de dejar atrás. Una ambulancia privada los esperaba en la pista, cortesía de Arturo, que no había dejado de moverse ni un segundo. El plan era claro: llevarla directo a una clínica segura, sin cámaras, sin acceso público, sin medios, sin ruido, solo reposo. Pero Laura tenía otros planes. «Quiero ver a Emiliano», dijo apenas bajó el primer escalón. «Laura», intentó decir Julián, «deberías, quiero ver a mi hijo». No había forma de decirle que no. No después de todo lo que había pasado. No después de las noches atada a una cama, sedada, sin saber si volvería a ver su casa, su gente, su niño. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Tenía miedo. Pero más que miedo, tenía una necesidad que le quemaba por dentro. Abrazarlo. En la casa de Estela, todo estaba en silencio. Don Luis ya había hablado con ella. Le había contado que Emiliano se había escapado esa noche y que había llamado a Julián, que algo muy fuerte estaba pasando. Estela no dijo nada. Solo se quedó en la cocina, de pie, con las manos sobre la mesa, sin moverse, como si ya supiera lo que venía. Emiliano estaba dormido en el sillón, exhausto. No se había querido meter a su cama. Decía que si su mamá aparecía, quería verla apenas entrara por la puerta. Y así fue. A las 10:22 de la noche, la puerta se abrió. Estela se paró de golpe, miró hacia el pasillo y la vio. Flaca, con el cabello más corto, la cara demacrada, pero era ella, su hija, viva, de pie. «Mamá», fue lo único que logró decir Laura antes de que Estela la abrazara como si se le fuera la vida en eso. Lloraron, sin palabras, sin ruido, solo lágrimas, como si el tiempo se hubiera detenido ahí mismo. Pero Laura no podía quedarse en ese abrazo mucho rato. Se soltó con cuidado, caminó hacia el sillón y ahí lo vio. Emiliano, dormido, con los brazos cruzados, como si se estuviera protegiendo del mundo. Su carita era otra, más seria, más grande. El dolor le había robado parte de su infancia, y eso, a Laura, le dolía más que cualquier aguja, más que cualquier medicamento. Se arrodilló junto a él. Le tocó el rostro con la yema de los dedos. Emiliano abrió los ojos, medio confundido. Parpadeó. Vio la cara de su mamá frente a él. No dijo nada. Solo se le quedó viendo. Laura tragó saliva. «Hola, mi amor». Emiliano soltó un sollozo que le salió del alma.
Se lanzó a sus brazos con una fuerza que la tiró al piso. La abrazó con todo, el cuerpo, con la desesperación de quien no quiere volver a soltar nunca más. «Sabía que estabas viva», gritó llorando. «Te lo juro que lo sabía, yo lo sentía. Y yo sabía que tú no te ibas a rendir, mi vida», le respondió, ella, apretándolo con todas sus fuerzas. «No dejé de pensar en ti ni un solo día». Julián se quedó de pie en la entrada, mirando en silencio. Óscar bajó la mirada y dio un paso atrás. Fue ahí donde entendió que había perdido más de lo que pensaba. No solo a Laura, también una parte de sí mismo. Pero eso no importaba ahora. Lo importante era que Emiliano tenía a su mamá otra vez. Estela se arrodilló con ellos. Los tres se abrazaron como si volvieran a nacer. Después de un rato, Laura se separó un poco. Le limpió las lágrimas al niño con las manos. «Te tengo que contar muchas cosas. Algunas van a doler, pero ya no voy a esconderte nada. No me importa. Yo solo quería verte, escucharte, sentir que estás aquí». Laura lo abrazó de nuevo, y en ese momento, Emiliano sacó algo de su bolsillo, la pulsera roja. «Nunca me la quité, porque sabía que ibas a volver». Laura la tomó entre los dedos. La puso en la muñeca. «Ahora sí», le dijo. «Estamos completos». Y por primera vez en mucho, el silencio de esa casa ya no se sentía frío, se sentía lleno. Esa mañana, el comedor de la casa de Estela parecía otro. Estaban todos sentados en silencio. Julián, Estela, Óscar, Emiliano y Laura. El niño no se despegaba de su mamá ni un segundo, pero ahora estaba dormido con la cabeza en su regazo, agotado después de tantas emociones. Nadie tenía hambre. Nadie tocaba el café. Solo se miraban entre ellos como si por fin entendieran lo que había pasado, y lo que todavía faltaba por decir. Laura acomodó con cuidado a Emiliano en el sillón y se sentó otra vez a la mesa. Se veía cansada, pero entera, con los ojos bien firmes. «Ahora sí, es momento de que les cuente todo». Julián asintió. Óscar bajó la mirada. Estela agarró su mano. Laura respiró hondo. «Cuando me diagnosticaron el cáncer ya sabíamos que era agresivo, pero lo que no dije es que no quería someterme a los tratamientos normales. Me destrozaban. Me sentía peor. Me estaba apagando. No quería que Emiliano me viera así. Me sentía culpable, inútil, débil. Estaba desesperada. Y entonces apareció Rebeca. Todos aguantaron el aire. Ella me habló de una opción, de un ensayo clínico. Me dijo que era experimental, pero que había tenido resultados, que podía ayudarme. Y lo peor es que le creí. Me convenció. Me metieron al programa. Me movieron de hospital sin que nadie lo supiera. Me pusieron otro nombre. Me raparon. Me desconectaron del mundo. Óscar la miraba con un nudo en la garganta. Yo pensé que seguías en el hospital, en observación. Lo sé. Pero en cuanto firmaron por mí, me sedaron. Todo lo demás lo manejó Rebeca. Ella firmó los papeles de mi muerte. Consiguió el cuerpo de otra mujer, una paciente que no tenía familia. La disfrazó como yo. Y tú, Óscar, tú la enterraste. Óscar apretó los dientes. Se llevó las manos a la cara. Dios. Yo desperté en la clínica de Chiapas. Ya estaba oficialmente muerta. Me tenían en una habitación con llave. Me hacían pruebas, me grababan, me preguntaban cosas. Yo ya no era una persona. Era un caso. Estela se limpió los ojos con un pañuelo. ¿Y por qué no hablaste? ¿Por qué no escapaste? Lo intenté, pero no podía moverme. Estaba débil. Me sedaban todos los días. La única que me ayudó fue una enfermera. Me escondía comida, me cuidaba. Me dio un celular una noche. Alcancé a mandar una señal, pero no supe si llegó. Llegó, dijo Julián. Por eso empezamos a buscar. Después, Rebeca volvió. Me dijo que si hablaba,
Iba a hacerle daño a Emiliano, que nadie me creería, que ya no tenía papeles, ni identidad, que si me escapaba, me iba a desaparecer de verdad. Y después te llevó a Oaxaca, agregó Julián. Sí, me volvió a encerrar. Me preparó como si fuera a entregarme como un paquete. Pasaporte falso, nombre falso. Ya tenía hasta un contacto en la frontera. Me iba a vender como paciente internacional. Nunca iba a volver. Óscar golpeó la mesa. ¿Cómo pudo hacerte eso? Era tu hermana. Laura lo miró directo. Ella nunca me quiso, Óscar. Siempre me envidió. Siempre creyó que yo me robé algo que le pertenecía. Lo disfrazó con cuidado, con cariño falso, con frases dulces. Pero siempre me quiso lejos. Estela se puso una mano en el pecho. ¿Y qué va a pasar con ella? Ya está detenida, dijo. Julián. La policía tiene pruebas de los contratos con Argenbio, las transferencias, los pasaportes falsos, además de intento de homicidio, secuestro, falsificación de documentos y fraude. ¿Y la empresa?, preguntó Óscar. Ya están tras ellos también. Arturo logró filtrar los nombres a la prensa. Van a empezar las investigaciones en varios estados. Estela se quedó callada. Todo este tiempo, yo la defendí. Pensé que hacía las cosas por ayudar. Tú no sabías, le dijo Laura. No es tu culpa. Julián miró a Laura con cariño, pero con cierta distancia. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? Laura lo pensó unos segundos. Primero quiero recuperar a mi hijo. Después, no sé. No quiero volver a esconderme, ni a vivir con miedo. Ya pasé por demasiado. Óscar levantó la mirada. Si algún día quieres que volvamos a intentar algo. Óscar, lo interrumpió. Agradezco que hayas peleado por mí, pero ya no somos los mismos. No tengo rencor. Pero ahora necesito otra cosa. Tranquilidad. Y tú también tienes que sanar lo tuyo. Óscar asintió. Lo entendía. Le dolía, pero lo entendía. Julián se levantó. Me voy a quedar unos días más en la ciudad, por si necesitan algo. Gracias por no rendirte, dijo Laura. Nunca lo iba a hacer, respondió él. Entonces se oyó un sonido suave. Emiliano se había despertado. Se talló los ojos, miró a todos. ¿Ya pasó todo? Laura lo abrazó. Ya pasó, mi amor. ¿Y vamos a estar bien? Vamos a estar juntos, y eso es lo más importante. Se quedaron así, abrazados, mientras afuera empezaba a salir el sol, y adentro todos sabían que nada volvería a ser igual, pero al fin podían respirar. Un mes después, la casa de Estela tenía otro aire, se sentía distinta, más viva. Los días ya no eran pesados, ni callados. La cocina volvía a oler a café por las mañanas, a pan recién calentado. Emiliano corría por el pasillo con su mochila en la espalda, riéndose como antes, con una energía que le había faltado durante meses. Ya no hablaba dormido. Ya no tenía miedo de cerrar los ojos. Soñaba tranquilo. Laura se sentaba en el jardín todas las mañanas, con una libreta nueva, la misma donde había empezado a escribir, cuando todo se fue al carajo, pero ahora llena de páginas limpias. Empezaba desde cero, sin necesidad de esconder mensajes, sin miedo de que alguien más la leyera. A veces escribía solo una frase, o solo una palabra, pero cada letra se sentía como una victoria. Esa mañana, Emiliano se acercó corriendo con una hoja en la mano. «Mamá, mamá, me fue bien en el examen de historia». Laura le revolvió el cabello con cariño. ¿Sí? ¿Y de qué era? De la Revolución Mexicana. Pero lo importante es que saqué 10. ¿Y ese 10 es por tu esfuerzo? ¿O por qué copiaste? Obvio por mi esfuerzo, respondió Emiliano, medio ofendido. Laura se rió, lo abrazó. Estoy orgullosa de ti. ¿Y tú cómo vas? Bien, estoy mejorando. Cada día camino más. Y ya puedo dormir sin pastillas. Hoy me toca revisión, en la clínica,
Y vas a estar bien, ¿verdad? Sí, mi amor. Esta vez, de verdad. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Julián cerraba una carpeta en su escritorio. Había decidido regresar a Monterrey. No porque huyera, sino porque entendía que Laura necesitaba sanar a su manera, y él también. Aunque siempre iba a llevarla en el corazón, no era el momento de presionar nada. Le mandó un mensaje simple. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para hacer lo correcto. Si algún día necesitas algo, sabes dónde encontrarme. Ella lo leyó en silencio, sonrió y respondió: Nunca me rendí, porque tú no te rendiste. En el centro de detención, Rebeca esperaba su audiencia. Su abogado ya le había dicho que no saldría libre tan fácil. Las pruebas eran muchas. Las víctimas, claras. El daño, grave. Aún así, seguía con la misma actitud de siempre. Fría, callada. Pero en el fondo, sabía que todo se había derrumbado por un niño que nunca dejó de creer. Óscar había decidido mudarse a Guadalajara. Empezar de nuevo. Había vendido su coche, su parte del negocio, y alquiló un departamento pequeño cerca de una carpintería. Quería trabajar con las manos, sudar, construir. Tal vez no iba a recuperar lo que perdió, pero sí podía reconstruirse a sí mismo. Antes de irse, fue a ver a Emiliano. «Oye, campeón», le dijo agachándose a su altura. «Me voy por un tiempo, pero si algún día necesitas algo, cualquier cosa, me llamas. ¿Va? ¿Vas a estar bien, papá?» Óscar lo abrazó. «Sí, me voy a poner bien. Por ti, por tu mamá, por mí». Laura se acercó. Ambos se vieron un momento sin rencor. «Gracias por buscarme, por pelear». «Perdón por no haberlo hecho antes», respondió él. Se fueron con un apretón de manos. Tranquilos. Esa misma tarde, Laura fue al colegio por Emiliano. Era su primer día acompañándolo. Cuando salieron, caminaron juntos por la calle del barrio. Iban despacio, platicando de cualquier cosa. El clima estaba perfecto, con el cielo limpio, sin nubes. Y justo antes de doblar la esquina, Emiliano se detuvo en seco. «¿Qué pasó?» El niño sonrió. «Nada. Solo quería decirte algo. Dime». «Te lo dije». Laura se le quedó viendo, confundida. «¿Qué? ¿Qué? Estabas viva». Ella se rió. Lo abrazó con fuerza y le dijo bajito al oído: «Y tú me salvaste la vida, mi amor». Siguieron caminando, tomados de la mano. Porque aunque nada iba a ser como antes, el futuro ahora sí les pertenecía.